Bienvenidos a todos ustedes una vez más a este estudio bíblico, como ya saben, que es la importancia de los hábitos, con comentarios al libro Hábitos Atómicos. Esta ya va a ser la segunda parte y más que solamente llamarle segunda parte, quise darle el título del que ven ahí en pantalla. Ayuda divina para la formación de hábitos. Al finalizar la primera parte, yo dije que iba a intentar a colocar los cimientos más firmes para, para que esto funcione. Y también como les mencioné, no sabía muy bien cómo se iban a dar las cosas. Y bueno, empecé a estudiar el tema más profundamente y yo mismo me estoy dando cuenta de la importancia más todavía de lo que ya hablamos. Sí, entonces hoy día va a ser un estudio bíblico, pero así, con todo, con, con lo que significa estudio bíblico. O sea, vamos a ver mucha Biblia. Yo no me había dado cuenta de la importancia que tienen los hábitos y cómo se muestra esto en la Biblia. Y si bien en la Biblia en sí no está la palabra hábitos, es curioso, pero bueno, sí está la palabra costumbre y etcétera. Más adelante vamos a ver eso. Pero bien, ya sin más, vamos a empezar con este estudio. Bien, antes de los versículos, quiero presentar lo siguiente. Miren, los hábitos tienen que tener un propósito. Tienen un propósito. Tienen que haber una meta, un objetivo, un ideal. En el libro Hábitos Atómicos, que no sé si en el primer capítulo, que vamos a comentarlo más adelante, habla un poco de esto. Ahí cuando llegue el momento vamos a mencionar y sí, a reflexionar sobre lo que ahí dice. Pero bien, entonces los hábitos tienen un objetivo, una meta. Bueno, lo quise colocar así, ahí está el trofeo, lo que se tiene que alcanzar con ese hábito. Y bueno, todos los hábitos en sí tienen que sumar a eso. Todos los hábitos tienen que sumar al objetivo de la carrera, siempre y cuando sean hábitos positivos, porque pueden ser hábitos negativos. Entonces, como escuché por ahí, algo muy cierto, que todo cuenta, nada es neutral. O lo que haces te acerca o te aleja de tu ideal, de tu meta. Tu hábito te acerca o te aleja, pequeño o grande. Vamos a ver simplemente un ejemplo de esto. Supongamos una persona quiere tener una buena condición física, por el motivo que sea. Puede ser por egoísmo, puede ser, etcétera. Da lo mismo. Pero su objetivo es tener una buena condición física, verse así fuerte. Ya, entonces, los objetivos, o sea, los hábitos que tiene que tener esta persona, por ejemplo, podríamos decir que uno es educarse con respecto al tema, para saber bien lo que va a hacer, no ir como las tontas ya locas. Ya vimos en la primera parte que el hábito más importante es adquirir conocimiento para que te cambie lo interno y así se refleje en lo externo. Ya, otro hábito, ya llevándolo a la práctica, este conocimiento es hacer ejercicio. Otro hábito es ordenar las horas de sueño. Otro es comer mejor. Otro es tomar más agua. Otro es las duchas frías u otros métodos de recuperación rápida, etcétera. Todos esos hábitos tienen como finalidad un propósito. O sea, su propósito es llegar a la meta de tener una mejor condición física. Y así, con cualquier hábito que usted tenga, tiene que tener un propósito, un ideal, algo a alcanzar. Escala de metas. ¿Qué quiero decir con esto? Veámoslo con un gráfico. Podríamos decir que hay submetas que llevan a la meta principal. Y cada una de estas metas tienen, o sea, estas submetas tienen hábitos. Vamos a ver qué es lo que quiero decir con este dibujito. Muy simple. Entonces, aquí está la escalera de como la escala de hábitos y está el primer hábito, perdón, la primera meta que en sí tiene hábitos. Cuando uno logra eso, después hay más metas y más metas y más metas hasta que podríamos llegar a la meta superior. Y todas las pequeñas metas fueron una escala para llegar a esto grande. Por ejemplo, ya,
como les dije delante, como sí, el ejemplo, para la redundancia, que una persona quiere mejorar el aspecto físico. Ya, esa es su meta. Esa meta en sí, como les dije, tiene hábitos. Pero después va más allá. Y dice, pero yo no me quedo aquí. Yo voy más allá. Voy a mejorar mi salud. Mi primera meta era con el objetivo de ir a la segunda, que es mejorar mi salud. Y ahí se pueden incorporar otros hábitos que vayan para allá, porque la salud no es solamente física, y eso ya lo sabemos. Bueno, algún día vamos a hablar un poco más profundo de eso, hay tanto que hablar, pero bueno, la salud es física, mental, emocional o social, se lo podemos ver así, y espiritual. Pero bueno, como les dije, otro día podríamos hablar de ello. Entonces ya siguió ahí otro peldaño de estas metas, pero va más allá. Dice, yo quiero tener salud porque quiero tener lucidez mental. Ya lo involucra como le mencionaba. Ya, lucidez mental. Nuevos hábitos para eso. Pero también quiero eso para trabajar mejor. Para rendir más en mi trabajo. Y así, se incorporan nuevos hábitos que involucran todos los que están abajo. Y después puede ser que quiera todo eso para otro hábito, o sea, para otra meta ya más grande, que qué sé yo, ahí ustedes pónganlo, porque no lo voy a poner ahora, pero puede ser, qué sé yo, para hacer feliz a mi mujer, para mantener a mis hijos, para tener otra carrera, qué sé yo. Ahí cada persona puede colocar ahí la meta principal. Pero, ¿por qué no la quise colocar? Porque hay una meta que es la meta a alcanzar. Y este es el punto central de lo que vamos a hablar hoy día. Atención, vamos a leer una cita que está en este libro, La Educación, un libro que ya les mencioné en el primer tema, un libro buenísimo. Veamos lo que dice la autora en la página 17 de este libro, La meta a alcanzar. Como les dije al principio, hoy vamos a leer bastante, harta Biblia y hartos comentarios. Dice así: el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objetivo, lograr una norma que incluye todo lo bueno, lo puro y lo noble. Progresará tan rápidamente e irá tan lejos como le sea posible en todos los ramos del verdadero conocimiento, pero sus esfuerzos se dirigirán a fines mucho más elevados que el mero egoísmo y los intereses temporales. Cuanto más altos son los cielos, cuanto más altos los cielos que la tierra. Bien, entonces la meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios, tener su carácter, su forma de ser. Tremendo. Entonces, llevándolo como les dije delante, como este gráfico o esta ilustración, la meta es tener un carácter semejante al de Jesucristo. Esa es la meta principal. Todas las demás metas pequeñas van encaminadas a esto. Todos los hábitos que tienen esas pequeñas metas, todos suman para llegar a esta gran meta. Es lo más elevado, lo más importante. Bien, entonces, hábitos: comer, beber. ¿Por qué les pongo esto? Los que ya estudian Biblias se les pueden ocurrir o se les puede venir a la memoria un versículo del apóstol Pablo que dice: pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan, cierto? La gloria de Dios es su carácter. Tus hábitos de vida tienen que ayudar a que tu carácter se forme a la semejanza de Jesús. Todo lo que hagas. Entonces, sigamos, estudiar también. El hábito de estudio, lo que sea que estudies, ¿está sujeto a esta meta? ¿O es algo que, como decía en la cita, es algo ya más em, como egoísta, de querer solamente tú ser el grande y ya está, que te aplaudan? Mm, no, tiene que haber un fin
mayor. El estudio tiene que tener ese fin. En realidad, como les vengo diciendo, todo tiene que tener ese fin, esa meta. Ejercitarse, evidentemente. Aquí puse casarse. Sí, el casarse, bueno, ese es un tema muy amplio, pero cada persona que va a tomar una decisión importante en su vida, o un hábito, o sí, algo que impacte, tiene que hacerse esa pregunta. ¿Me ayudará esto a asemejarme más a Cristo? ¿Me ayudará esta relación para eso? ¿O va a restar? ¿O va a ser un peso? Bueno, si tuviéramos siempre en la mente esa meta, se nos haría más fácil tomar decisiones. El trabajar, lo que sea. Todo, absolutamente todo detalle de la vida tiene que tener el fin de de este ideal. Tener el carácter de Dios. La forma de... ¿Se acuerdan lo que era carácter? El carácter moral, la forma de pensar y sentir. Bien, esa es lo principal del tema de hoy día, pero vamos a sacarle el jugo. Dicho esto que les vengo diciendo, pero en palabras bíblicas, y ahí se lo voy a demostrar, está en Eclesiastés 12:13. Eclesiastés, como ya saben, es un libro que escribió Salomón cuando ya era viejo, y lo escribió principalmente a los jóvenes. Toda persona que ha leído el libro de Eclesiastés se puede dar cuenta que es un libro de mucha sabiduría. Aparte de la sabiduría que Dios le dio a Salomón cuando era joven, aquí ya Salomón está con la sabiduría de la experiencia. Es un libro que le deja pensando mucho. Pero al final del libro, Salomón dice esto. Esto ya es como el penúltimo versículo de ese libro. Dice, el fin de todo el discurso oído es este, el resumen. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Tu obra, la obra de tu vida es esto, enfocado en esto. ¿En qué? En temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué significa, vamos a ver, guardar los mandamientos? Ahí están los mandamientos conocidos, pero ¿saben qué en realidad? Son conocidos de ya 10 mandamientos, pero poca gente los conoce. Así por número. Así como, a ver, dime cuál es el cuarto mandamiento. Dime cuál es el séptimo. Poca gente creo que sabría decirlo, siendo que es tan importante. Bien, otra imagen, me gustan varias, o sea, me gusta colocar varias imágenes. ¿Por qué digo todo esto? Veamos algunos versículos. Recuerden siempre, la meta es alcanzar el carácter de Dios. Y miren, primera de Juan, bueno, ahí están los versículos que vamos a ver. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí no simplemente dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Ya, entonces sigamos. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ya, entonces vamos hilando ideas. Sí, veamos el otro versículo mejor. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Redondeando entonces, si la meta a alcanzar es el carácter de Dios, bueno, aquí mejor lo pongo. Si la ley refleja el carácter de Dios, y si la meta a alcanzar es tener su carácter, podemos concluir que quiere decir que la meta a alcanzar es tener la ley escrita en el corazón. Porque la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Y si queremos tener ese carácter, que es carácter de amor, porque el complemento de la ley es el amor, es necesario que la ley esté escrita en el corazón. Ahí está, hay una pequeña imagen. Bien, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema de los hábitos? Bueno, ya le he dicho, todo hábito tiene que tener como fin tener el carácter de Dios. Entonces, todo hábito tiene que estar en sintonía con los 10 mandamientos. Pero ¿saben qué?
los 10 mandamientos bien entendidos. Lo voy a decir así. Los 10 mandamientos bien entendidos. Con el espíritu del mandamiento. Hay un salmo que dice, amplio sobremanera es tu mandamiento. Algo muy profundo. Y también, a su vez, es sencillo. Como ya vimos, el apóstol dice que el cumplimiento de la ley es el amor. A ver, tomemos un mandamiento. Eh, no codiciar. No codiciarás. Es el 10º. Cuando una persona ama a otro, codicia sus bienes. O más bien se alegra por los bienes del prójimo. Se alegra, ¿cierto? Si tiene amor verdadero. El que ama a su prójimo le está mirando a la pareja y deseándola. No, ¿cierto? El que ama le miente. No, etcétera. El que ama a Dios va a tomar el nombre de Dios en vano. Para nada. Entonces, cada uno de los mandamientos, para cumplirlos, tiene que ser con amor. Pero, aquí está el problema. Es muy bonito todo. Todos quisiéramos tener eso. De que todos nuestros hábitos sean con ese fin. De tener el carácter de Dios. Y eso es tan amplio. Miren, a ver. El carácter también son virtudes, ¿cierto? Valiente, humilde, simpático, jugado, enérgico, etcétera, con voluntad, con dominio propio. Es extremadamente amplio. Todos quisieran tener eso. Pero está el problema. Y lo vamos a mencionar de varias formas. El problema que nos impide tener esos hábitos que nos transformen el corazón para tener esas virtudes. Veamos, vamos a leer harto como les dije. Romanos 7 del 21 al 25. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tenemos la ley de Dios y ahora aquí vemos otra ley. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí el apóstol Pablo se da cuenta de esa lucha interna, de que queriendo hacer lo bueno, pero hay otra cosa, y dice, oh, ¿cómo no puedo mejorar mis hábitos? ¿Cómo no puedo cambiar? ¿Quién me va a liberar de esto? Y se responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, el problema es el pecado, la naturaleza pecaminosa. Quizás algunos de ustedes no están familiarizados con el tema pecado o lo encuentran quizás una palabra muy religiosa. Y sí, es cierto, es una palabra que no es muy común ir diciéndola ahí por la calle. Se encuentra quizás incluso extraño. Bueno, contiene como cierto religiosidad y a la gente no se siente muy atraída con eso. Entonces vamos a dar como una explicación de qué es esto. Una explicación ya más cercana, digámoslo así. Entonces simplemente vamos a ver qué dice la Biblia que es el pecado. O, bueno, sí, el pecado, la naturaleza pecaminosa. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No cumplir uno de los 10 mandamientos es pecado. Entonces, veamos, cumplir la ley, obedecer la ley, es el amor, ¿cierto? Desobedecer la ley, quebrantar la ley, es pecado. Es su esencia es el egoísmo. Sí, porque el amor se concentra en el tú y el egoísmo en el yo. Entonces, dicho de otra manera, el problema es este, el pecado, la naturaleza pecaminosa, el egoísmo o la incapacidad de amar, de hacer lo bueno, la incapacidad de tener buenos hábitos. Ese es el problema. No sé si a ustedes les pasa, cuántas veces, bueno, me ha pasado, que ya voy a hacer esto, un hábito nuevo, y uno lo intenta y hasta incluso te va bien, una semana. Después,
fuera. Y así, con cuántas cosas. Pero hay que comprender primero el problema, el origen del asunto, que bueno, es lo que estamos viendo, esta naturaleza que tenemos. Bien, miren, aquí hay una conversación que tuvo Jesús con los fariseos. Se las recomiendo que la lean. Vamos a ver solamente unos trozos de esta conversación. Dice así, Jesús hablando con los fariseos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. ¿Y qué es infringir la ley? No tener amor. ¿Y qué es el amor? Tener virtudes, ¿cierto? Tener características buenas. Todo aquel que no tiene eso es esclavo del otro. Sigue diciendo en versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya, ahí está la solución. Estamos haciendo esto de primero ver el problema y, bueno, algo de la solución, pero después vamos a ver bien la solución a todo esto. Pero primero veamos el problema. Entonces, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. En la misma conversación, ya en el versículo 44 y 45, Jesús les dice a estas personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren, eh, hay otro texto, bueno, no lo quise colocar, de hecho me acordé recién, que dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. En Apocalipsis también dice que el diablo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Miren, el que está bajo la influencia del espíritu apóstata, del primer pecador, está esclavizado. Esa es la verdad. Está esclavizado. Algunos se dan cuenta, otros que están más distraídos no se dan mucha cuenta, pero lo que sí se dan cuenta es que no son felices. Sí, toda persona que se detiene un poco en su loca vida de estar sujeto a la maldad, cuando paran se dan cuenta de su desgracia. Veamos algunos ejemplos. Si ya, alguna adicción, por ejemplo el alcohol. Veamos todo esto a la luz de estos versículos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y también el otro, todo aquel que hace pecado es esclavo. Esclavo del alcohol. El diablo manipulando, influenciando y a veces dominando. Ya eso ya es una posesión, pero es un caso más extremo. No estoy diciendo que la gente ande poseída por los demonios, pero sí influenciada. Bien, entonces también tenemos diferentes tipos de drogas, que es hay gente que es esclava de esas. No, si yo voy cuando quiero lo dejo, pero resulta que nunca lo dejan. Y resulta que cuando quieren, la gran mayoría no puede. ¿Qué otra cosa más? Cosas sexuales también están aprisionadas. Yo he visto a hartos youtubers, como les mencioné, que hablan del tema de los hábitos y se habla mucho, por ejemplo, de la pornografía. Gente esclavizada a eso, tremendamente. Y no solamente a estar ahí al frente de una pantalla, sino que ya en la vida más promiscua en la realidad. ¿Qué más? Bueno, gente esclava de su mente, de sus pensamientos negativos, de sus frustraciones, de su angustia, de su ansiedad. Otro tipo de personas, bueno, aquí coloqué una imagen de una chica, se han dado cuenta que hay gente que pareciera que la amargura los domina, que el resentimiento,
que su pasado turbio, o no sé, un problema con un ex, los deja mal, resentidos, o bueno, como ya dije, personas que están esclavizadas de la amargura. Bien, todo eso son, es lo que el diablo ha querido hacer con la humanidad. Pero el peor, sí, el peor de esta esclavitud es, bueno, lo voy a colocar aquí, y de hecho es a la gente que Jesús le dijo estas cosas, a los fariseos. Ya, el espíritu del fariseísmo, orgullo. El, sí, lo voy a decir, el maldito orgullo. El corazón humano tiende al orgullo, a la justicia propia, al creerse superior, al menospreciar, al creer que, no sé, por ciertas cosas, ciertos logros, ya tú estás más arriba en la escala de la humanidad. El orgullo. Y cuando eso es atacado, ahí salen las envidias, el pleito, la enemistad, los planes de venganza, etcétera. Es gente esclavizada a eso, el querer sobresalir, el querer aplastar al otro. Todo eso son cosas contrarias al carácter de Dios, a la verdadera meta que todo ser humano tiene que tener. Todo eso es pecado, porque infringe la ley. Romanos 3:23 da la sentencia y aquí está todo el mundo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo, tú y yo, al nacer en este mundo, estamos destituidos de tener el carácter de Dios, que esa es su gloria. Sigamos. Primera de Juan 3:8 dice, ya dando la sentencia definitiva a esto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Recuerden siempre lo que les dije, de ir como traduciendo esta palabra, estos términos. El que practica la violación de la ley es del diablo, porque el diablo desprecia la ley desde el principio. El diablo va en contra de las virtudes desde el principio. El diablo es orgulloso desde el principio, es envidioso desde el principio. El que practica ese pecado, todos los pecados son de él y son esclavos de él. Lamentable. Pero el versículo sería muy lamentable si quedara ahí. Pero menos mal que no queda ahí. Dice, y aquí empieza la parte buena, digamos, o muy buena. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Volviendo ya al contexto que hemos estado mencionando, que es el tema de los hábitos, ¿cómo se lleva a cabo esta maldad que está en el corazón humano? A través de las acciones, ¿cierto? A través de los hábitos. La infracción de la ley se manifiesta en hechos cotidianos. Y se repiten y son hábitos pecaminosos. Como los que mencionamos delante. El alcohol, la pornografía, la envidia, etcétera. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer todo eso. Vamos a seguir. Colosenses 1:27. Este es un versículo que me gusta mucho. En realidad no me gustaba, pero una vez un amigo dijo, este versículo me gusta, y como que más se me quedó grabado. Y ahí como que me empezó a gustar. Ahí me hace pensar eso, la influencia de los grupos pequeños, de juntarse con gente que busca las cosas espirituales. Colosenses 1:27 entonces dice, a ellos, a los gentiles, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo viviendo su vida en nosotros, por fe, es la esperanza de gloria, es la esperanza de tener un carácter semejante a Él. Estamos, como por decirlo así, traduciendo todas estas cosas ya. Esa es la gran esperanza, de que todos estos hábitos, esta maldad que el diablo por engaño hizo caer a la humanidad, Cristo hace un plan y viene y nos da la oportunidad de borrar con todo eso, de raíz. De raíz. Vamos a ver un poco más. Romanos 8 del 1 al 14. Este texto es clave.
Viene, bueno, evidentemente después de Romanos 7, que es lo que acabamos de leer hace un ratito. Entonces Pablo sigue con su racionamiento y esta explicación a la carta a los romanos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Siempre recuerden lo que estamos hablando, ¿ya? Relacionen el tema del pecado con los hábitos negativos, con lo que queremos eliminar. Y lo otro, el formar el carácter con hábitos buenos. ¿Bien? Porque repito, una y mil veces, en los caracteres, o sea, en la formación de carácter es formación de nuestros hábitos, ¿no? O dicho al revés, la formación de nuestros hábitos es para formar nuestro carácter, para confirmarlo. Sigamos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense bien en los textos que estoy destacando en amarillo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién no quiere eso? Vida y paz. Preocuparse de las cosas elevadas. Preocuparse de formar un carácter semejante al de Jesús. Formar un carácter que sea amor. ¿Quién no quiere eso? Miren, fíjense en las personas que han avanzado en esto de tener más virtudes, perdón, mejores hábitos, se pueden dar cuenta que hay un factor común. Esas personas van perdiendo el egoísmo, lo van venciendo. Son personas abnegadas que trabajan para los demás, les gusta hacerlo, lo hacen con amor, se les nota, ¿cierto? Eso es el objetivo. Pero vamos a ir lo más profundo posible y lo más alto posible. Por eso estamos haciendo este estudio bíblico. Queremos comprender bien esto. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es clave. Uno de los puntos claves del estudio de hoy es esto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como les dije delante, el mundo entero está influenciado por el espíritu de Satanás, que va en contra de la ley, pero está la otra alternativa, que es ser guiados, que es tener el espíritu de Dios. Y en eso hay una lucha tremenda. Y cada uno de nosotros elige, consciente o inconscientemente. Pero si estamos conscientes, se nos hace mucho más fácil. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y escuchen esto. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Uf. Entonces, piensen, bueno, y esto ya es personal, piensen en cada uno de sus malos hábitos. Puede ser algunos de los que les mencioné delante. Y pueden ser hábitos de pensamiento, hábitos ya también de cosas que hacen cotidianamente. Porque la carne te lleva a eso. Mira, a ver, algo muy simple. A ver, la flojera, el hábito de la flojera, digámoslo así.
qué sé yo, usted sabe que tiene que levantarse a cierta hora. Ah, bueno, 5 minutos más, 10 minutos, media hora. La carne te dice quédate ahí, si total, ¿para qué? Pero ustedes creen que una persona que tiene una meta fija, clara, y esa meta está sujeta a la gran meta, que es formar un carácter a semejanza a Dios, ¿ustedes creen que esa persona va a tener eso de quedarse en la cama? ¿O se va a levantar gruñón? ¿O de mal genio? No, ¿cierto? Pero eso es la, para alcanzar, como digámoslo así, ese nivel y mantenerse firme en eso y que sea lo más profundo ahí arraigado en el corazón, tiene que tener esto para vencer eso. Más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis el, la vida en su verdadero sentido. No solamente respirar, sino que tener esa energía, esa chispa de la gente que tiene vida, que tiene vida espiritual. Bien, sigamos. Bueno, me quedé pensando en estas cosas, que yo creo que todos queremos esto. Entonces, tener el Espíritu de Dios morando en nosotros es vital. Bien, sigamos. Entonces, como ya ir avanzando y darle como, no sé si decir, resumiendo todo esto, como vimos en el título del tema, que es, podemos recibir una ayuda divina, que es una promesa, es reclamar una promesa. Y esto es una de las cosas que me gusta del cristianismo, porque es práctico. Es, pero bueno, el cristianismo verdadero. Porque ¿saben qué? ¿Por qué le digo verdadero? Porque bueno, el sentido común nos dice que todas las cosas tienen su falsificación. Todo. Satanás simplemente lo que hace es tomar la cosa de Dios y falsificarla. Y eso también lo podemos llevar a las iglesias, ¿sí o no? Entonces, a raíz, o sea, a la luz de lo que hemos estado viendo, si una iglesia te dice que los 10 mandamientos ya no corren, uno dice, pero a ver, en serio, Salomón con su sabiduría dice, mira, el todo del hombre es esto, guarda la ley, pero con el Espíritu de Dios, porque es amor. Entonces una iglesia que diga no, es como que, a ver, no puede ser. ¿Me estás diciendo que no hay que tener el carácter de Dios? Estás sacando la meta, la principal. Entonces es como extraño, ¿cierto? Es como que, oye, pero bueno, es que también ellos se confunden con la ley de Moisés, que fue escrita ahí en un rollo, y guardada al lado del arca, pero está lo otro, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos, lo que venimos hablando nosotros. Pero bueno, sí, da para pensar en algunas iglesias. Ya, en fin. Entonces, la ayuda divina para este tema de formar buenos hábitos. Que repito, buenos hábitos los alcanza una persona que tiene amor. El objetivo de eso es llegar a esa meta. Y la meta en sí te lleva a tener mejores hábitos. Es como una rueda. Lo uno te lleva a lo otro. La promesa. ¿Cuál es esa promesa que podemos reclamar hoy mismo? Esto es uno de los versículos. Una vez yo lo dije en un grupo pequeño. Estos dos versículos que vamos a ver, en Ezequiel y en Jeremías, son, para mí, uno de los más potentes de la Biblia. Una de las mejores promesas. Bien, veamos. Dice así, el Señor hablando. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros malos hábitos, de todo eso que te hace ser mala persona. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y escuchen, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos. El Señor dice, mira, yo voy a hacer eso por ti.
Yo te voy a sacar el corazón de piedra. Yo te voy a sacar el egoísmo. Simplemente ponme atención. Es una promesa, pero tremenda. Ya, miren, el dejar los malos hábitos, sí, a ver, el dejar los malos hábitos, el adquirir buenos hábitos, o sea, formar el carácter y por lo tanto ser salvos, ya vimos eso en el primer capítulo, es una obra de Dios. Solo tenemos que colaborar con Él. Así. Entonces, ¿por qué este tema se llama ayuda divina para la formación de los hábitos? Porque esta obra en sí es la obra de redención. Este tema, la importancia que tiene, lo descubrí ahora, o lo discerní más, el tener buenos hábitos son las obras que reflejan lo que Dios ha hecho en nuestro interior. En Apocalipsis, a ver, recién me acordé. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que es Apocalipsis 22:12. Esto me acordé recién. Apocalipsis 22:12 dice: Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. También está este pensamiento en Eclesiastés. Entonces, Dios, cuando Jesús viene, va a venir a recompensar a cada uno según sus obras. Pero si somos salvos por fe. Pero porque las obras, tus hábitos y lo que logras con esos hábitos son una demostración de lo que tú permitiste que Dios hiciera en tu corazón. Pero primero fue el cambio interno. No es que uno se esfuerce por cambiar las cosas de afuera, no. Nuestro esfuerzo tiene que ser colaborar con Dios. Esa es la clave. Yo siempre digo eso. La clave, esta es la clave. Pero de verdad, este es el punto vital. ¿Se acuerdan de la parábola de la levadura? Que ahí Jesús dice que una mujer puso que el reino de Dios es como una mujer que pone levadura en la harina y fermenta y se forma el pan. Ya, eso es significativo. La levadura se pone en la esencia misma de la masa y eso por dentro va actuando. Es un cambio de adentro para afuera. Pero ese cambio viene de algo que viene del exterior, la fe, como vimos en el primer capítulo. Pero más allá, por la fe recibimos algo, que es la gracia. Pero bien, otro versículo que es paralelo al que ya leímos en Ezequiel, que en realidad es casi igual, pero da otro matiz. Jeremías 31, 33 y 34. Dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. En otras palabras, daré mi amor, mis mandamientos, en su forma de pensar y en su forma de sentir. Y cuando cambia la mente y el corazón y el sentimiento, van a actuar diferente. Y al actuar diferente, y al repetirlo, van a formar hábitos, y esos hábitos van a confirmar mi ley en su ser entero, en su vida. Y yo seré a ellos por Dios. ¿Se acuerdan el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tener verdadera vida espiritual. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Hay otro texto que dice que todos serán enseñados por Dios, porque todos tenemos, gracias a Jesús, contacto o comunión directa con Dios. Imagínense, eso es para pensar y meditar mucho tiempo. Y a veces, bueno, miren, cuando hablemos de los hábitos, como ya vimos, el primero es adquirir conocimiento, pero eso se hace a través de algo en específico, de la oración. Vamos a hablar de ese hábito, de la oración. Uff, ya lo quiero hacer ya. Y como también les dije, creo que después de este tema vamos a hablar de los hábitos de Jesús.
Bueno, ahí vamos a ver qué resulta, cómo sale estos temas. Pero sigamos, entonces dice, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, porque Dios mismo le va a enseñar, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, de su vida, de sus hábitos. No, chao, eso fuera. El cambio radical de mente y sentimientos. Bien, miren, esta escena, ¿cuántas veces la hemos visto? Sobre todo, por ejemplo, en Semana Santa, que se viene próximamente. Es de una importancia tan grande, y si lo vemos ahora en el contexto de los hábitos, gracias a esto podemos darle muerte a nuestra vida de hábitos que nos esclavizan, y gracias a esto Jesús abrió las puertas para que el Espíritu Santo pueda ya venir a la humanidad y ayudarnos con todo el poder. Vamos a hablar de ello también. Entonces, aquí también me gustan las imágenes. Jesús mismo, como les vengo diciendo, a través de su Espíritu, enseñándonos personalmente, individualmente y también como colectivo, como personas, pero enseñándonos a entender la ley de Dios, a pensar como piensa Él, teniendo en cuenta la gloria de Dios, que es su carácter, tener amor. Es, no sé, bueno, no sé cómo decirlo, es emocionante, es estimulante, es la más elevada educación. Esto es lo máximo. Repito, toda nuestra vida, es que Salomón lo menciona, esto es el todo del hombre. Todo está sujeto a esto, absolutamente todo, todos los hábitos. Si tuviéramos más conciencia de esto y sabiendo que Jesús nos quiere ayudar, uff. Pero bien, vamos a ver algunas citas que van a potenciar más aún estos pensamientos. Aquí hay otra más, Jesús enseñándole aquí ya a unos chicos. Bueno, esto es una ilustración, pero esto es lo que pasa en realidad. Aquí una mamá o una maestra enseñándoles también. Otra imagen, Jesús. Hay un texto, bueno, no lo voy a buscar, pero está en Isaías, creo que ya no me acuerdo, pero dice que la misión de Jesús aquí en la tierra era exaltar la ley de Dios, hacerla grande, mostrarla realmente como es. Y de hecho, la vida entera de Jesús es una demostración de lo que significa guardar la ley, en todo su sentido. La expresión, hay una cita que dice que Jesús era la encarnación de la ley. La ley hecha persona, porque Jesús tiene el carácter de Dios, porque es Dios. Ya, yeah. Nuestra parte es entregarnos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra parte no es luchar contra los malos hábitos, sino que luchar con nuestro yo es luchar para que el conocimiento de Dios esté en nosotros. Hoy día leía la parábola del sembrador, que bueno, ahí muestran los diferentes tipos de terreno. Nosotros tenemos que evitar ser del terreno que escucha la palabra y viene el diablo y te la saca al tiro. Sí, son personas que no se detienen a pensar en lo que escucharon. Y también, bueno, eh, los otros tipos de tierra, la que se distrae con las cosas de este mundo, los placeres, las riquezas, o cuando viene la prueba también desiste. Pero los que meditan, los que se entregan a Dios, los que están ahí en comunión, los que cultivan esa semilla, son los que van a vencer. Ya, nuestra parte entonces es entregarnos a Dios. Ahora vamos a leer citas de diferentes libros. El Camino a Cristo, un libro sencillo, tiene 13 capítulos, corto, pero buenísimo. Yo este libro lo llamo El Levanta Muertos. Yo he estado algunas ocasiones muy mal espiritualmente, así pésimo, y he leído unas cuantas páginas de este libro y la mente ya se reaviva. Es realmente muy bueno. Vamos a ver algunas citas de este libro. Dice así: muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios?
Deseas consagrarte a Él, pero eres moralmente débil, esclavizado a la duda y dominado por los hábitos de una vida de pecado. Tus promesas y resoluciones son tan frágiles como telas de araña. No sé si se sienten identificados. No puedes gobernar tus pensamientos, impulsos y afectos. La conciencia de tus promesas no cumplidas y de tus votos quebrantados debilita tu confianza en tu propia sinceridad y te induce a sentir que Dios no puede aceptarte, pero no necesitas desesperar. Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Vamos a hacer un estudio de la voluntad, pero en otra ocasión. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Sigue diciendo, todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón. Escuchen esto. Tú no puedes cambiar tu corazón. Ni por ti mismo dar tus afectos a Dios. ¿Han escuchado eso de, mira, entrégale tus sentimientos a Dios? Eso no. No se puede. Lo que sí se puede es lo siguiente. Pero tú puedes elegir servirle. Puedes darle tu voluntad. Entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad. Lo que vimos en Jeremías y en Ezequiel, que Dios hace eso. Dios pone ese corazón. Uno simplemente tiene que estar abierto y hacer lo que Él te vaya pidiendo. Después vamos a ver cómo hacer eso. Sigamos. De ese modo, tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con Él. Camino a Cristo, página 47. Miren, aquí hay un ejemplo. La escritura se nos muestra cuando Jesús sanaba a los enfermos. Y la enseñanza siempre es más allá de lo superficial. Jesús como el gran médico de las enfermedades físicas, pero también de la enfermedad del alma. Miren, bueno, aquí hay otra imagen de lo mismo. Jesús con el paralítico de Bethesda. Este paralítico, ¿ustedes creen que una persona así tiene la voluntad o el poder de tener buenos hábitos? Si no puede, está ahí postrado. Y Jesús lo sana. Y vamos a ver un comentario en este libro, El deseado de todas las gentes, otro libro tremendo, un comentario a la vida de Jesús, de los evangelios. Y al estudiar, al ver este caso, vamos a poder entender más o menos de cómo nosotros podemos adquirir ese poder para ya de una vez por todas salir de la parálisis que nos tienen los malos hábitos amarrados. Dice aquí Jesús le propone sanarse a esta persona. Le dice que se levante, de hecho. Veamos qué dice el comentario. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerza. Creyó, intentó hacerlo porque lo creyó, y en ese intentar hacerlo, recibió la fuerza. Por la misma fe, podemos recibir curación espiritual, sanarnos de los malos hábitos, entre otras muchas cosas. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya, eso es lo que decía Pablo, ¿cierto? Alcen la mirada estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. Y esto es clave. No esperéis sentir que sois sanos.
Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. En ese momento me pongo en sintonía, lo voy a hacer y recibo ahí la fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber seguido largo tiempo a ella. Cristo puede y anhela libraros. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Uy. Ya. Yeah. ¿Qué les parecen estas citas? Entonces, no a esperar sentir grande cosa. Yo voy a la palabra, veo una promesa, la exijo, la oro y la pongo en práctica y Dios me va a responder sí o sí. Sí o sí. No hay excusa, no hay motivo de que no lo cumpla. Es magnífico. El cristianismo práctico, el verdadero. El Ministerio de Curación, otro libro. Veamos qué nos dice. El sentimiento de pecado ha envenenado las fuentes de la vida. Pero Cristo dice, yo llevaré vuestros pecados, os daré paz, os compré con mi sangre, sois míos. Mi gracia fortalecerá vuestra voluntad debilitada, os libraré del remordimiento de vuestro pecado. Qué bonito, me encanta. Mi gracia fortalecerá vuestra voluntad debilitada, es una promesa. Él obrando en nosotros y nosotros simplemente colaborando. Cuando os asalten las tentaciones, cuando os veáis envueltos en perplejidad y cuidados, cuando, deprimidos y desalentados, estéis a punto de ceder a la desesperación, mirad a Jesús, que las tinieblas que os rodeen se desvanecerán ante el resplandor de su presencia. Cuando el pecado contiende por dominar vuestra alma y agobia vuestra conciencia, mirad al Salvador. Su gracia basta para vencer el pecado. Vuélvase hacia él vuestro agradecido corazón que tiembla de incertidumbre. Echad mano de la esperanza que os es propuesta. Ya, no sé si es que se escucha. Ya sigamos, disculpen, me distraje. Cristo aguarda para adoptaros en su familia. Su fuerza auxiliará vuestra flaqueza. Os guiará paso a paso. Poned vuestra mano en la suya y dejaros guiar por él. Nunca penséis que Cristo está lejos, siempre está cerca. Su amorosa presencia os circunda. Buscadle sabiendo que desea ser encontrado por vosotros. Quiere que no solo toquéis su vestidura, sino que andéis con él en comunión constante. ¿Saben? Cuando pienso en estas citas, yo muchas veces le digo al Señor en oración que el cristianismo, mi cristianismo, sea real. Y saben, esto es real. Sí, esto es real. Jesús, a través del Espíritu Santo, Dios, el Todopoderoso, uno cuando está orando empieza a tomar conciencia de que estás en el ojo de Dios. Te está ahí intentando buscarte. O sea, sí, buscarte y deseando que tú lo encuentres. Y tener esa comunión con Dios. Uf. Bueno, repito, cuando veamos el tema de la oración, vamos a explayarnos en eso, porque es magnífico, es tremendo. Bien, sigamos. Otra cita que está en este libro, miren, escuchen cómo se llama este libro. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Tremendo libro. Vamos a ver una cita que de este libro que nos va a ayudar en este tema de los hábitos y de cómo sacarnos el peso de estas cosas. Dice, Jesús sabe de las culpas del pasado y nos ofrece perdón. A todo esto, mucha gente, muchísima gente, si es que no todas, ya a medida que pasan los años tienen problemas en el área sexual. Algunos
por ignorancia o por debilidad o por lo que sea, se han enredado en pecados sexuales y así mal, degradarse mucho. Pero bueno, escuchamos esta cita, la voy a leer de nuevo. Jesús sabe de las culpas del pasado y nos ofrece perdón. No debemos deshonrarlo dudando de su amor. ¿Se acuerdan de María Magdalena? Cuando Jesús la encontró en la condición que estaba ahí, su vida fuera. Chao. Borrón y cuenta nueva. El sentimiento de culpa debe ser depositado al pie de la cruz del Calvario. La perversidad ha envenenado las fuentes de la vida y la verdadera felicidad. ¿Sí o no? La perversidad ha envenenado las fuentes de la vida y de la verdadera felicidad. Jesús nos dice, pon todo sobre mí. Yo cargaré con tus pecados. Te daré paz. No desprecies más tu... Perdón, no despreciéis... Perdón, no desprecies más tu estima propia, porque te he comprado con mi propia sangre. Eres mío. Fortaleceré tu voluntad debilitada y eliminaré tu remordimiento por el pecado. Para leerla una y mil veces. Bueno, harto. No te desprecies a ti mismo por haber hecho eso. Olvídate. Eres mío, eres mía. Desde ahora ya eso se acabó. Fortaleceré tu voluntad debilitada. Miren, ¿han escuchado ese dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Lo podemos aplicar a esto. Si uno se junta con Cristo, el ser más puro del universo, el ser más inteligente del universo, el ser que tiene todas las virtudes, también se va a cumplir eso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos con Jesús, se va a notar que somos sus discípulos. Otra cita más, y creo que ya es la última. El camino a Cristo. Bien, si se pueden dar cuenta, hemos visto varias citas ya de este libro. Dice, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa, y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones, como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. Escuchen, el carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Ya, esta cita me ha sido un salvavidas en más de una oportunidad. Me acuerdo un día fui a caminar aquí al cerro cerca y estaba ahí con una complicación ahí espiritual. Y bueno, de la nada, bueno, sabemos de dónde. Mi ángel, lo voy a decir así, el ángel recuerda algunas cosas que nosotros ya hemos visto. Como dice el texto, que el Espíritu Santo traerá a la mente, a la memoria, cosas que en su momento escuchamos de Dios. Y el pensar en esto de que ya mira, por pecaminosa que haya sido mi vida, si considero a Jesús y acepto su justicia y me olvido de mí, es como que si yo no hubiera pecado. Y ya, dale, sigue. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como que si no hubieras pecado. Hay un texto que dice las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Uno puede despertar y ya, listo, empezamos de nuevo. Avanzar. Dios va a orar en mí. Y después sigue, más aún,
Cristo cambia el corazón y habita en vuestro y habita en él y habita en el vuestro por la fe y, bueno, y después sigue. Les recomiendo muchísimo que lean ese libro. Es demasiado bueno. El camino a Cristo. Segunda de Corintios 5, 16, 17. Después que uno entiende estas cosas, después que uno pasa por el proceso de despertar a la maldad, de darse cuenta de cómo es uno, de que está amarrado, y pide ayuda y confía en Cristo, pasa lo siguiente. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando uno se entrega verdaderamente a Dios, la gente que te conocía, como, qué sé yo, como el flojo, como el cobarde, como el, no sé, lo que sea, como el que fuma, como el que el sedentario, todo eso fuera, eso ya no soy yo. Si me conociste así, yo ya no soy ese, porque ahora yo estoy con Cristo, soy una nueva criatura y de aquí para adelante progreso continuo. Puede costar en ciertas ocasiones, sí, pero tengo la ayuda y la promesa de que Dios dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, yo lo voy a hacer por ti, solamente colabora. Bien, eso sería por ahora en este estudio, que resumen, tenemos la mano abierta, perdón, tenemos el camino despejado y podemos reclamar la promesa de que para tener buenos hábitos tenemos un ayudador divino. Uy, ya es imposible no empezar a formar buenos hábitos. Miren, y lo digo por experiencia personal. Yo también he estado, evidentemente, he luchado con algunas de las cosas que les he mencionado. Y uno está en la lucha y dice, Señor, ayúdame por favor, por favor, por favor, reclamando la promesa y Dios obra. Uno con la poca fuerza va pidiendo y Dios te va dando más fuerzas. Bien, entonces el próximo capítulo vamos a ver, bueno, un plan, en realidad no sé cómo se va a llamar, pero vamos a hablar del plan para conectarnos con Cristo, que es la fuente de gracia. Si, si vamos a tener un ayudador, es evidente que tenemos que pasar más tiempo con él. Tenemos que contactarnos mejor con él, porque es la fuente. Teniendo eso, la fuente, vamos a tener la energía, el poder de vencer todo. Todo. Y no solamente vencer lo malo, sino que cultivar lo bueno. Eso ya es muy amplio. Así que ya, sin más, lo dejamos hasta aquí. Cualquier comentario, sugerencia, lo que sea, me lo dicen y vamos a, como les dije en el primer video, ir caminando juntos en este proyecto, por decirlo así, de formar nuevos hábitos. El libro de los hábitos atómicos, como se pueden dar cuenta, todavía no lo empezamos a comentar porque, vuelvo a repetir, ni yo sé cómo van a salir estas cosas. Ni yo sé si es que realmente el siguiente tema va a ser el que, como el quizás tengo en mente, porque la semana hay gente me habla, en los comentarios, pasan cosas y se sale un tema. Así que ya, sin más, espero que les sirva, que les guste y que podamos todos avanzar en esto. Sabiendo que tenemos una ayuda divina. Bien, nos vemos en el próximo video.